Diego Maradona, un nombre que resuena en los anales de la historia del fútbol. Nacido en Villa Fiorito, Buenos Aires, en 1960, Maradona es aclamado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Verdadero hijo de Argentina, su ascenso a la categoría de legendario es un viaje cautivador que trasciende tanto el hermoso juego como la realidad. El formidable viaje de Maradona comenzó en las humildes calles de Villa Fiorito, un barrio duro de Buenos Aires. Con pocos medios pero abundante ambición, se dedicó al fútbol, no solo como un juego, sino como un medio para transformar su fortuna y hacerse un nombre. Su talento innato y su habilidad incomparable pronto llamaron la atención de quienes importaban. El primer hito significativo en la carrera de Maradona fue su asociación con Argentinos Juniors. Fue aquí donde probó el éxito a una edad relativamente joven, impresionando a todos con su extraordinaria capacidad de regate, y su visión y audacia en el campo. Bajo su influencia, Argentinos Juniors se convirtió en un equipo a tener en cuenta. Pasar a Boca Juniors marcó otra fase significativa en el recorrido de Maradona. Este fue su primer paso hacia el corazón palpitante del fútbol argentino. Aquí, deslumbró al mundo del fútbol con sus fascinantes habilidades, estableciéndose como un talento precoz y un héroe nacional en ciernes. El muchacho de Villa Fiorito comenzaba a captar el imaginario colectivo de una nación, pero fue en el escenario más grandioso de todos donde Maradona realmente grabó su nombre en el folclore del fútbol. En la Copa Mundial de la FIFA México 1986 fue donde nació la mano de Dios y el gol del siglo, dos momentos monumentales en la historia del fútbol. El primero, un gol polémico contra Inglaterra, y el segundo, una impresionante racha individual y remate contra el mismo oponente, personificaron la brillantez, la audacia y la controversia que fueron las características distintivas de la carrera de Maradona. Él solo, juego de palabras, llevó a Argentina a un triunfo histórico en la Copa del Mundo, subrayando su estatus como el mejor showman del juego y el hijo pródigo de la nación. Maradona fue, sencillamente, imparable durante ese torneo. Su combinación de potencia bruta, ritmo explosivo y habilidad audaz lo hicieron prácticamente intocable en el campo. La forma en que dictó el juego, su capacidad para crear oportunidades y anotar desde ángulos aparentemente imposibles resaltaron su genio. No era solo un jugador, era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza, que encarnaba las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de toda una nación loca por el fútbol. Su magnificencia no se limitó a sus hazañas con la selección nacional. Su carrera en el club, aunque marcada por controversias y adversidades, llevó el sello de su espíritu indomable y su talento incomparable. Su sin gloria caída de Barcelona, su cautivador viaje por Italia a conquistar Nápoles con el SSC Napoli, llevándolos a sus primeras victorias en el Scudetto resaltaron su resiliencia y determinación inquebrantable, cualidades que le granjearon el cariño de millones en todo el mundo. A pesar de todas sus hazañas en el campo, la personalidad descomunal de Maradona fue igualmente intrigante. Su enredo con las drogas, sus emotivos arrebatos, sus apasionados discursos, todos revelaron a un hombre que era prisionero de su propia grandeza, un hombre que vivía y respiraba al límite, plenamente consciente de que un resbalón podía provocar una caída en desgracia. Siempre hombre del pueblo, Maradona siguió siendo un faro de esperanza para los oprimidos y los desfavorecidos, muy parecido a cómo se veía a sí mismo. Dondequiera que iba, hiciera lo que hiciera, tenía el peso de las expectativas de una nación que luchaba con sus demonios. Se esforzó por elevar a quienes lo rodeaban, dándoles una rara sensación de alegría y orgullo, instigándoles un rayo de esperanza. Con el paso del tiempo, el precio de la fama y el precio de sus excesos comenzaron a desgastarlo. Su lucha contra los problemas de peso, sus numerosas batallas por la salud y, por supuesto, su tumultuosa vida personal, muy documentada, comenzaron a eclipsar sus gloriosas hazañas futbolísticas. El escrutinio implacable y las insaciables exigencias de la fama afectaron significativamente su bienestar físico y mental. Comenzó a desvanecerse, no solo desde el centro de atención, sino también desde la vida misma. Sin embargo, la leyenda de Maradona sigue viva. Puede que nos haya dejado, pero su espíritu persiste, y su legado sigue siendo indomable. Su nombre sigue evocando un sentido de reverencia y asombro, recordándonos que era algo más que un futbolista. Era un líder, un luchador, un pecador, un santo, un prodigio, un renegado, un hombre extraordinario que vivió una vida extraordinaria, dejando huellas demasiado grandes para llenarlas. En el cómputo final, Maradona era a la vez producto y proveedor de lo extraordinario. Su vida fue una paradoja, una dicotomía de alturas supremas y profundidades aplastantes. La suya fue una historia de arrogancia y humildad, de gloria y vergüenza, de triunfo y tragedia. Pero a pesar de todo, siguió adelante, impulsado por su amor por el hermoso juego, y la fe inquebrantable de sus adoradores fanáticos. La historia de Diego Maradona resuena entre millones de personas en todo el mundo no solo por sus hazañas futbolísticas, sino porque era un genio defectuoso, un hombre que retrataba de manera convincente la condición humana en todas sus complejidades. Podría haber sido imperfecto, pero fue en sus imperfecciones donde encontró su verdadera fuerza, la fuerza para luchar, conquistar, inspirar y, sobre todo, tocar vidas.
Al recordar a Maradona, recordamos a un hombre que nos levantó y nos hizo soñar, que nos deslumbró con su brillantez y nos enseñó resiliencia, y sobre todo, uno que llevaba su corazón en la manga, y vivía y jugaba con una intensidad rara vez vista. Su vida puede haber sido corta, pero su impacto ha sido duradero. Viva la leyenda de Diego Armando Maradona. En el panteón de los grandes del deporte, Maradona ocupa una posición exaltada, disfrutando de la adulación de aquellos que presenciaron su genio, y de aquellos que solo han escuchado historias de sus hazañas. Una fuerza indomable en el campo y un personaje entrañable fuera de él, el legado de Maradona es un tributo inspirador al poder de la resiliencia humana, la búsqueda de sueños imposibles y la creación de magia atemporal. A medida que pasan los años, y las páginas de la historia siguen cambiando, una cosa es segura, el impacto de Maradona nunca se desvanecerá. Seguirá inspirando a generaciones de futbolistas, recordándoles las alturas que se pueden escalar a través del puro talento y el trabajo duro, y, sobre todo, imbuyendo en ellos el espíritu de Never Say Die, un espíritu que él, más que nadie, tan magníficamente encarnado. La historia de Diego Armando Maradona es un testimonio del poder del fútbol, la importancia de las segundas oportunidades, la necesidad de una reforma social y, lo más importante, la capacidad de superar la adversidad. Por eso, y mucho más, inclinamos la cabeza con respecto a la leyenda de Maradona, un nombre grabado en los anales dorados de la historia del fútbol. Para muchos, Diego Maradona era futbolista, para algunos, un héroe, sin embargo, para unos pocos elegidos, era nada menos que un dios. Pero, sobre todo, fue Maradona una mezcla única de extraordinario coraje y grandeza defectuosa, un emblema de esperanza, un embajador del fútbol, una leyenda eterna. Al mirar hacia atrás en el colorido tapiz de su vida, sus audaces hazañas, sus gloriosos momentos de triunfo y sus desgarradores momentos de desesperación, una cosa está clara: Diego Armando Maradona era un hombre extraordinario que vivía una vida extraordinaria, una vida que cautivó la imaginación de millones, una vida que trascendió los reinos de la mera mortalidad, una vida que continúa encantando e inspirando. Aunque el pitido final ha sonado durante mucho tiempo sobre su gloriosa carrera como jugador, la historia de Maradona continúa transmitiéndose de generación en generación, recordándonos a todos que las leyendas nunca mueren. Viven en los corazones y las mentes de quienes aman, veneran y se inspiran en ellos. Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol, un ícono de Argentina, un espíritu inmortal, grabada en la conciencia colectiva de los aficionados al fútbol de todo el mundo. La historia de Maradona es una saga de pobreza a riqueza, de redención, de gloria inmortal. Una historia que sigue hipnotizando, inspirando y cautivando. Una historia de verdadera magia, una historia de pura resiliencia. Una historia que resonará por los pasillos del tiempo, inmortalizando la leyenda que fue y sigue siendo Diego Armando Maradona. Pocas historias son tan cautivadoras como la de Diego Maradona. Con él, las líneas entre la realidad y la fantasía a menudo se desdibujaban. En una época en la que los futbolistas suelen ser producto de un cuidado meticuloso, su talento en bruto y su carisma puro lo distinguen. Maradona era defectuoso, desafiante y audaz, pero también era compasivo, vulnerable y humano. Era un contrario, un creador de tendencias y un iconoclasta, un hombre cuya presencia trascendió el ámbito deportivo, y resonó en la esfera más amplia del discurso social. A lo largo de su vida, Maradona fue una rara síntesis de optimismo y desesperación, de gloria e ignominia. Fue un faro de esperanza para millones de argentinos y personas desfavorecidas en todo el mundo, mientras que sus tendencias autodestructivas marcaron simultáneamente su viaje, dando fe de la eterna lucha entre fuerzas en competencia que se extendía dentro de él. Su camino estaba sembrado de obstáculos, pero su determinación de superarlos era inquebrantable. Los logros de Maradona, sus tribulaciones, sus altibajos y sus mínimos continúan inspirando a futbolistas, artistas, poetas y soñadores de todo el mundo. No era solo un hombre que jugaba al fútbol, era un hombre que vivía la vida con tal fervor que se convirtió en un manifiesto, un llamado de atención a los individuos comunes y corrientes para que creyeran en sus sueños y lucharan contra viento y marea. Su historia será para siempre un poderoso testimonio de la esencia del espíritu humano, resistente, desafiante y eternamente esperanzadora. En última instancia, la historia de Diego Maradona no es solo una historia de fútbol, sino una historia humana intensamente pródiga en su exuberancia, profundamente conmovedora en su patetismo y sin disculpas audaz en su descripción de la inquebrantable búsqueda del hombre por liberarse de la grilletes de limitaciones. Mientras el mundo escuche el rugido de una multitud futbolística, mientras se patee una pelota de fútbol y se marque un gol, la leyenda de Diego Armando Maradona seguirá viva. La camiseta 10 que Maradona adornó con un brillo tan impresionante, y un impacto monumental es más que un simple número en la parte posterior de una camiseta. Se ha convertido en un símbolo del genio del fútbol, un faro de talento fascinante y un monumento de espíritu indomable. Un emblema que sigue alimentando los sueños de los aspirantes a futbolistas, y para mantener vivos los recuerdos de la leyenda que una vez lo lució con un estilo tan inigualable y una gracia incomparable. En los últimos estertores de su vida, mientras lidiaba con problemas de salud y enfrentaba la inevitabilidad de la mortalidad, Maradona encontró consuelo en la adulación de sus fans, el amor de su familia y en los recuerdos de su apogeo.
Es posible que haya caído de las alturas de su gloria pasada, pero su espíritu permaneció inquebrantable, desafiante y eternamente resistente. Mantuvo la cabeza en alto, librando la buena pelea hasta el final. Diego Armando Maradona, el muchacho de Villa Fiorito, se levantó de la oscuridad de su barrio al cenit de la grandeza futbolística. Su vida fue un viaje fascinante, una narrativa convincente de esperanza, resiliencia, triunfo y tragedia, íntimamente entrelazada con el tejido de la tumultuosa historia sociopolítica de su país. Como hijo pródigo más adorado de Argentina, vivió una vida inequívocamente más grande que la vida. Maradona pudo haber vivido una vida plagada de controversias y agitación, pero su legado permanece inmaculado. El impacto que dejó en el universo futbolístico es indeleble. Su viaje desde las calles de Buenos Aires hasta el podio de la reverencia global encarna una historia clásica de ascenso y descenso, una historia de esperanza inquebrantable en medio de la desesperación, una historia de grandeza deportiva impregnada de los peligros de la mortalidad. Su vida fue una saga operística de talento ilimitado, éxito sin igual, fracaso catastrófico y esperanza ferviente. Vivió su vida con una intensidad impresionante y desgarradora. Y al final, fue esta intensidad una garra profunda, una determinación implacable, un amor ilimitado por el juego la que lo definió más que cualquier objetivo, cualquier trofeo o cualquier momento dramático de magia. Aunque Maradona ya no está con nosotros, el espíritu del hombre, la leyenda, sigue viviendo en todos los rincones del mundo del fútbol. Su prodigiosa vida, sus sentidas luchas, sus emocionantes victorias y sus agonizantes derrotas son un recordatorio constante del hecho de que incluso los más excepcionales entre nosotros son, después de todo dicho y hecho, simplemente humanos, demasiado humanos. La historia de Maradona no es solo un cuento de fútbol sino un fenómeno cultural que envolvió a toda una sociedad sacudida por la agitación política y las disparidades económicas. Fue la verdadera encarnación del espíritu argentino, desafiante, carismático y sin disculpas apasionado. La forma en que trascendió el fútbol para convertirse en un ícono cultural subraya la huella imborrable que ha dejado en el escenario mundial. A medida que cae el telón sobre este gran testamento de la vida y el legado de Maradona, las palabras atemporales de William Ernest Hanley capturan el espíritu perdurable de un hombre que, a pesar de sus fragilidades humanas, sigue siendo una figura imponente en los anales de la destreza deportiva. Fuera de la noche que me cubre, negro como el pozo de Polo a Polo, agradezco a los dioses que sean, por mi alma inconquistable.